Señor de señores. Qué bueno que estés conectado en esta mañana nuevamente. Que estés preparado allí para recibir de la palabra del Señor, para recibir con un corazón sincero lo que Dios quiere para todos nosotros en esta hora, porque día a día, mañana tras mañana, el Señor habla al corazón de cada uno de sus hijos. Él habla a cada uno de nosotros. Y lo único que nosotros debemos hacer, mis amados, es estar atentos, recibir de Él lo que Él quiere, lo que Él desea para todos nosotros. Por eso en esta mañana queremos mirar la vida de un varón que está dentro de la escritura, y ese varón era Timoteo. Timoteo, mi amado, fue discípulo del apóstol Pablo, y en otras palabras o en cortas palabras, Timoteo iba a ser nada más ni nada menos que el sucesor de Pablo cuando él ya partiera de esta tierra. Es decir, la labor que él tenía era una labor grande en la cual Timoteo tenía que seguir con el ministerio, con la predicación del evangelio, para que muchas más almas pudiesen venir a los pies de Cristo, no queriendo decir de que no hubiese otros que llevasen el evangelio, que llegasen a predicar la preciosa palabra de Dios, pero definitivamente la responsabilidad que tenía Timoteo era demasiado grande. Cuando pensamos en él, su nombre nomás nos lleva a pensar en lo que su abuela y su madre estaban pensando cuando sencillamente colocaron este nombre. El nombre Timoteo significa aquel que siente amor o adoración a Dios. Imagínate esa expresión. El que siente amor o adoración. Palabras que es Timao y Teos. Teos es precisamente Dios. Entonces, Timoteo es bastante inspirador en ese sentido. O sea, él fue escogido realmente para que sirviera a Dios, para que glorificara a Dios, para que buscara a Dios. ¿Sí? Entonces, cuando miramos esta vida, nos encontramos con un varón que realmente estuvo dispuesto en toda la esencia de su vida a estar cerca de Dios, a aprender de Dios, ¿sí? A anhelar las cosas realmente de Dios. Y es la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer en este momento. O sea, ¿qué tan dispuestos nosotros estamos a cumplir el plan, el propósito de Dios? ¿Qué tan dispuestos nosotros estamos a estar cerca? Hay que te quiero enseñar en esta mañana, que nos van a enseñar cosas claras sobre lo que Dios desea en cada uno de nosotros. Por eso quiero que vayas inicialmente a la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, el capítulo 1, el verso 2. Mira lo que dice la palabra. Amado Hijo, gracia, misericordia, Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Si tú te das cuenta la manera en que el apóstol Pablo se refiere a Timoteo, él está diciendo claramente, él es mi amado hijo. Recuerda que la carta la escribe Pablo, ¿cierto? Y se la escribe a este discípulo y le dice, él es mi amado hijo. Y lo saluda y le dice, gracia, misericordia y paz de Dios y Padre de Jesucristo, nuestro Señor. Es decir, que él deja ver el amor tan grande que tenía hacia Timoteo. ¿Sí? Como el Señor había tomado a Pablo para formar a Timoteo en la obra del ministerio, para que él creciera en la obra de Dios, para que día tras día en Timoteo estuviese el Señor más cerca que nunca. Si yo miro allí, segunda carta de Timoteo 1, verso 5, mira lo que dice aquí la palabra, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Lois, en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Es decir, su abuela y su madre también habían recibido al Señor, ¿cierto? Tenían esa fe, esa mirada puesta en Jesucristo. Y qué bonito esto, porque tanto la abuela como la mamita de Timoteo habían hecho una gran labor en enseñarlo a él, obviamente en el temor a Dios, ¿sí? En buscar a Dios, en saber que había un ser supremo, superior. Las mamitas y abuelas que me escuchan en estos momentos, tú tienes una responsabilidad grande con tus nietos, con tus hijos, de enseñarles a caminar con Dios, a buscar de Dios. Timoteo había aprendido eso primeramente, viendo el ejemplo de su abuela, viendo el ejemplo de su mamita, cómo ellas buscaban a Dios, cómo ellas eran reverentes, temerosas de ese Dios vivo. Entonces,
yo veo esto y me doy cuenta de que él puede aprender obviamente del ejemplo. Y cuando miramos esto, nos lleva a que nosotros somos un ejemplo para nuestros hijos, ¿sí? El primer ejemplo que ellos van a seguir es el de sus padres. La fe que debe haber en nosotros debe ser una fe genuina, debe ser una fe con certeza, con seguridad en Cristo Jesús. Que nuestros hijos puedan ver en nosotros que amamos realmente a Dios, que queremos hacer la voluntad de Dios, que día a día buscamos el plan, el propósito divino de parte del Señor en nuestras vidas. Qué hermoso esto, qué bonito esto, porque es necesario que haya familias que den ese testimonio, ese ejemplo de que aman a Dios. La mejor herencia que tú le puedes dejar a tus hijos, como lo hemos dicho en otras ocasiones, es Jesucristo en el corazón de ellos. Y nuestros hijos y nuestros nietos necesitan a Cristo Jesús. Toda la humanidad los necesita. Pero el primer ejemplo que ellos van a seguir es el de su propia casa. O sea, en el momento en que ellos vean realmente que nosotros amamos a Dios y que lo amamos de todo nuestro corazón, que no lo amamos de palabra. Una cosa son las que digamos con nuestras palabras, pero otras cosas diferentes son las que estamos haciendo con nuestros hechos. Y el Señor Jesús dijo en un momento determinado que hay de aquel que hiciera tropezar a uno de estos pequeños. Y cuando habló de esos pequeños, hablaba de los niños, ¿sí? Y le dijo, mejor fuese que se le atase una piedra de molino y ser echado en el mar que hacer tropezar precisamente a uno de estos pequeños. Entonces es necesario, amado, que tú le entregues tu vida al Señor, que seas testimonio delante de los tuyos. No importa tal vez qué edad ya tengan tus hijos, tal vez muchos de los que me están escuchando en esta hora tienen hijos ya mayores. Pero si tú eres un testimonio fiel de que Cristo ha llegado a tu vida, te aseguro que ellos van a querer tener lo que tú tienes, porque van a ver tu cambio, tu transformación, la regeneración que ha habido dentro de ti. Y eso es lo que finalmente el Señor quiere y desea en todos nosotros, que seamos esa luz, ese ejemplo. Y definitivamente la abuela Loida y la mamita de Timoteo habían sido un ejemplo claro para él, para que él pudiese buscar a Dios, y con la preparación que Pablo le estaba entregando en el ministerio, ¿sí? Él iba a ser un hombre que realmente iba a ser usado grande y poderosamente por el Señor. Entonces, cuando miras la escritura, quiero que veas Hechos 16, el verso 1. Mira lo que dice la escritura. Hechos 16, verso 1. Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. ¿Cierto? ¿Qué dice ahí la palabra? Que Timoteo tenía un testimonio correcto, un buen testimonio delante de los hombres. Cuando llega allí Pablo, ¿sí? A Listra, la palabra me está mostrando que tenía esa madre judía, pero esta madre judía ya era creyente en Cristo Jesús y su padre era griego. Al decir que era griego, precisamente está mostrando que no era judío, ¿sí? Él no tenía la esencia judía, no tenía las costumbres judías. Nuevamente la palabra confirma que era la mujer, la mamita, la que había llevado realmente a Timoteo a los pies de Dios, a buscar de Dios. Y dice que daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. O sea, él tenía un buen testimonio dentro de la iglesia. Los que daban testimonio eran los hermanos en Cristo, los que ya conocían del Señor. A veces nosotros podemos llegar a fallar en esto y nuestro testimonio no es el mejor y nuestro testimonio, mi amado, no es el más correcto. Fallamos en esta parte, ¿sí? Y no estamos dando buen testimonio, o sea, que nuestros hermanos primeramente en Cristo puedan llegar a decir efectivamente, sí, él es un varón, una mujer de testimonio, ¿sí? Y podemos llegar a ser piedra de tropiezo para que otros realmente sigan caminando y buscando de Dios. Si en algún momento hemos fallado en esto, siempre hay oportunidad, hermano, de volver a dar ese buen testimonio, de reivindicarse primeramente con Dios y con los que están a tu alrededor. Dar ese testimonio de que Cristo está en tu corazón, de que tú amas realmente al Señor, de que lo buscas, de que lo adoras, ¿sí? Qué bonito lo que decían entonces de Timoteo como tal los hermanos allí que estaban en Listra y en Iconio. Efectivamente,
¿sí? Él era un hombre que amaba a Dios, que buscaba a Dios, que había seguido el consejo de su abuela, de su madre, que no se había desviado. Y estas mujeres obviamente cómo lo cuidaban en oración, buscando a Dios, la presencia del Señor. Tal vez hay hijos que se han desviado del camino, que se han apartado porque hay padres, madres que se han descuidado en esa parte espiritual y no los han cuidado, ¿sí? En oración. Necesitamos doblar nuestras rodillas. Vivimos tiempos difíciles donde el enemigo intentará sacar a nuestros hijos del camino y necesitamos que haya un pueblo, una iglesia, rodillas pidiéndole al Señor para que esta juventud no se pierda, para que esta juventud no se desenfrene. Tenemos que orar, tenemos que buscar al Señor. El ejemplo y el testimonio que nosotros les demos es lo que los va a llevar a ellos realmente a encontrarse cara a cara con Dios. Si miramos la primera carta del apóstol Pablo a Tesalonicenses, primera carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, mira lo que dice acá la palabra. Capítulo 3, verso 2. Dice la escritura lo siguiente: y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Amén y amén. Además de que Timoteo era un varón de testimonio dentro de la iglesia, la verdad es que Timoteo era un varón servidor, era colaborador. Y estos textos que vamos a leer nos lo dejan encontrar. Él siempre estuvo dispuesto a hacer la obra. Él siempre estuvo dispuesto a ir a llevar el evangelio, a lo que el Señor le enviara, ¿sí? A lo que Pablo, sencillamente dirigido por el Espíritu Santo, lo llevara sencillamente a hacer la obra. No vemos a un Timoteo obstinado, no vemos a un Timoteo terco, no vemos a un hombre que quiera ser rebelde, obviamente, a sujetarse a una autoridad. O sea, él siempre, siempre, iglesia, siempre estuvo dispuesto a hacer la obra. Y este texto lo confirma, ¿cierto? El que está hablando acá es Pablo y él está diciendo: y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo. ¿Sabes qué es lo bonito cuando tú lees la escritura? Que tú no encuentras a los apóstoles, a Pablo, a Pedro, cada uno buscando como su propia gloria. Ellos iban bajo un solo objetivo, y ese objetivo era el de predicar las buenas nuevas, de ganar las almas para Cristo, de que el evangelio se extendiera. El propósito de ellos era cumplir con la gran comisión que el Señor mismo les había entregado, de ir a ser discípulos, ¿cierto? En Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, no había un ego en ellos, no había algo de querer sobresalir, de quién era el mayor, de quién era el más grande, no, el propósito estaba claro. Todos querían, obviamente, que las almas reconocieran a Jesucristo como el Salvador de este mundo. Y ahí estaba Timoteo dispuesto totalmente a ser ese colaborador dentro de la iglesia. Qué bueno cuando en la iglesia se encuentra gente que quiere ayudar, que quiere servir, que quiere hacer la obra, que no está buscando su propia gloria, que no está buscando el reconocimiento, mi amado, en un ministerio, sino sencillamente está dejando que el Espíritu Santo sea el que les guíe. Y yo quiero decirte algo: dentro de la iglesia del Señor se necesitan estos colaboradores, se necesita gente que esté dispuesta a hacer la obra. Necesitamos gente que realmente con corazón humillado quiera rendir su vida al Señor, quiera rendir su corazón a Dios. El pastor no lo puede hacer absolutamente todo en la iglesia. Él necesita colaboradores, él necesita gente que le ayude, que levante sus manos también cuando él se sienta cansado. Tú necesitas ser ese siervo, esa sierva del Señor que diga: Señor, aquí estoy, mi corazón realmente está dispuesto a ti. Yo quiero buscar tu rostro, yo quiero buscar tu presencia, Señor. Yo quiero hacer tu voluntad, quiero que tomes y uses mi vida, ¿cierto? ¿Para qué era enviado Timoteo allí? Para confirmarles, dice ahí la palabra, confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. O sea, para que la palabra siguiera siendo el cimiento, la roca, la fortaleza de la vida de ellos, para que ellos no desfallecieran, obviamente, en su caminar en Cristo. Si seguimos mirando las escrituras, en la carta a los Romanos, el capítulo 16, el verso 21, mira lo que dice la escritura.
Os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. Amén y amén. Cuando Pablo se está despidiendo de esta carta que envía a la iglesia en Roma, ahí entra nuevamente Timoteo. Dice, como diciendo, aquí está Timoteo conmigo. Él también les envía saludos. Si tú te das cuenta, él siempre estuvo al lado de Pablo, aprendiendo, siendo ministrado también por el poder de Dios, por el poder del Espíritu. Pero vuelvo y te repito, con un corazón dispuesto a hacer la obra, a colaborar. A veces en la iglesia solo hay personas que buscan un ministerio, que buscan un reconocimiento, que buscan el aplauso y la admiración de otros, pero que pocos están dispuestos realmente a hacer la obra. Hacer la obra es ir a aquellos que no tienen a Cristo, que necesitan del Señor, aquellos que el diablo los tiene atados. Necesitamos gente dispuesta dentro de la iglesia que quiera ir a aquellos el cual el diablo tiene atados en los engaños del mundo. Gente que esté dispuesta realmente a perder su vida para ganar a Cristo. El que pierda su vida la salvará. Gente que deje de pensar tanto en las cosas de esta tierra y piense que hubo un Dios que se hizo hombre, que murió por todos nosotros en la cruz para darnos salvación y vida eterna. Para eso fue que Cristo murió. Cristo no murió para que tú en esta tierra, para que tuvieses lujos, para que tuvieses grandes ministerios. Ese no era el propósito de Dios. El propósito del Señor era enviar a su Hijo para que hubiese salvación sobre la faz de la tierra. Y eso es lo que la iglesia necesita comprender. Yo quiero decirte en esta hora, Dios necesita de ti. Y cuando digo necesita de ti, es que necesita de un corazón dispuesto para que tú quieras hacer la obra. Nos resta muy poco tiempo en esta tierra, pero necesitamos realmente un pueblo valiente que quiera ir y llevar las buenas nuevas de Jesucristo. En Hechos de los Apóstoles, el capítulo 19, el verso 22, mira lo que dice la escritura. Hechos 19, verso 22. Y enviando a Macedonia a dos de los que ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Entonces, ¿qué está mostrando acá la palabra? Está mostrando nuevamente, recuerda que el que está escribiendo Hechos de los Apóstoles es Lucas, y él el que está diciendo que Pablo se quedó obviamente allí en Asia, pero Timoteo y Erasto, que era otro que estaba con Pablo, ¿sí? Llegaron o iban a ser enviados a Macedonia. Es decir, ellos se distribuían para que la palabra pudiese llegar. O sea, todos estaban en un mismo espíritu, todos estaban en un mismo mover, en una misma visión de lo que Dios quería. Y lo que Dios quería era que el Evangelio se extendiera, pero el corazón de Timoteo, vuelvo y te repito, siempre estuvo dispuesto. Nunca yo lo encuentro en la palabra que él se opuso a lo que Pablo le estaba diciendo. Y no porque tuviese una admiración al hombre, sino porque Timoteo sabía que Pablo definitivamente era un hombre guiado, instruido, dirigido por el Santo Espíritu de Dios. Y que lo único que él necesitaba era ser fiel al Señor, sensible a la voz de Dios. En la primera carta a los Corintios, el capítulo 16, el verso 10, la palabra dice lo siguiente. Primera carta a los Corintios 16, verso 10. Y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. Qué pasaje tan poderoso esto. Timoteo hacía la obra del Señor, así como Pablo también la estaba haciendo. Qué bonito saber, tener la conciencia de que yo estoy haciendo la obra de Dios, de que yo no estoy haciendo mi propia obra, de que yo no estoy buscando mi propia gloria. Pablo y Timoteo estaban dispuestos realmente a seguir llevando el Evangelio, con persecuciones, estando encarcelados, en problemas, en dificultades por causa del Evangelio, pero dispuestos a hacer lo que Dios les había enviado a hacer. Entonces vuelvo y te repito, mira, y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros. ¿A quién le escribe? A la iglesia que está en Corinto. Y le dice para que si llega, esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor, así como yo. Debes ser consciente de que estás haciendo la obra de Dios, de que estás cumpliendo con el propósito de Dios sobre tu vida en esta tierra. Es necesario, mi amada.
Entonces definitivamente Timoteo fue un varón colaborador, fue un servidor de Dios, estuvo dispuesto en todo tiempo, así como tú debes decirle al Señor, aquí estoy dispuesto, en la manera en que Dios pueda usar tu vida, que el Señor lo puede hacer, que Dios se pueda glorificar a través de ti. Si miro la primera carta a los Corintios, ahí mismo, el capítulo 4, el verso 17, la palabra dice lo siguiente. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Aparte de que Timoteo era un varón de testimonio dentro de la iglesia, de que era un varón colaborador, Timoteo era un varón fiel, fiel en el Señor. O sea, su fidelidad se mantenía. Y Pablo lo había enviado obviamente allí a la iglesia en Corinto para recordarles el proceder del mismo Pablo en Cristo, de cómo él estaba enseñando en todas las iglesias, de cómo él estaba haciendo la obra. Yo te pregunto en esta mañana, ¿tú eres fiel en el Señor? ¿Tú permaneces fiel en Cristo Jesús? ¿Tú permaneces fiel en la obra? O a veces titubeas, a veces te cansas, a veces si quieres buscar a Dios, a veces no. ¿Qué va a pasar cuando nuevamente la congregación se abra allí donde tú te congregas, en el país, en la ciudad donde tú estés? ¿Cómo va a ser tu proceder en Cristo? ¿Vas a seguir en esa fidelidad? ¿Vas a seguir en ese amor? ¿Qué has perdido en todo este tiempo realmente? ¿Has querido buscar realmente la presencia del Señor? ¿Has estado aferrado a Dios, a su palabra, a lo que el Señor quiere en tu vida? ¿Sabes que es muy fácil perder la fidelidad en el Señor? Tú permaneces fiel no solamente en los buenos momentos, en los malos momentos. ¿En cuál momento estás siendo fiel? Hay que permanecer fieles en todo instante, en todo momento, para que la gloria de Dios precisamente se manifieste en nuestras vidas, para que la gloria del Señor esté allí en cada uno de nosotros. La verdad es que la palabra me deja ver de que él estaba fiel y Pablo se lo reconocía. Él decía, yo he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor. ¿Por qué le decía mi hijo amado? ¿Cierto? Él lo había ganado precisamente para Cristo, para el Señor, para que siguiera caminando, obviamente, en el camino de Dios. Sé fiel en el Señor, debes permanecer fiel. Esto no es algo de una religión o algo así, esto es algo de fe, de permanecer en esa fe, de estar constante en esa fe, de creer en un Dios vivo, de creer que ese Dios se hizo hombre y murió por todos nosotros en la cruz para darnos salvación y vida eterna. Pero tú debes permanecer fiel, no puedes ser inconstante. Dios está mirando a tu corazón y se está dando cuenta realmente si estás siendo fiel o no a Dios. Si miro la segunda carta a los Corintios, el capítulo 1, el verso 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo a la iglesia de Dios que está en Corinto con todos los santos que están en toda Acaya. ¿Te das cuenta que en esta salutación obviamente Pablo menciona a Timoteo? Porque Timoteo estaba al pie del cañón, él estaba ahí, siempre con Pablo, dispuesto obviamente a hacer la obra, dispuesto a glorificar el nombre de Dios. Timoteo no fue un varón que pasó inadvertido. ¿Y por qué no pasó inadvertido? Porque él quería permanecer fiel al Señor, a lo que Dios quería, a lo que Dios deseaba. ¿Cuántos han perdido ese amor, ese fuego en su corazón, esa pasión por Cristo, esa pasión por predicar el Evangelio, esa pasión por salir a las calles y hablar de Cristo? ¿Cuántos han perdido ese fuego en su corazón? ¿Cuántos han dejado de hacer la obra por miedo, por temor o sencillamente por pereza? Porque no les interesa el plan divino, lo que Dios quiere. En la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, el capítulo 1, mira lo que dice la escritura. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. Si tú miras, Pablo nunca trata de enfocarse como el gran apóstol. Y cuando él menciona, dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad
manera, no porque quisiera mostrarse o envanecerse o vanagloriarse. Él sencillamente lo decía para que la gente viera, los hermanos en Cristo vieran que era la voluntad de Dios, solo por la misericordia de Dios. Pero aquí yo encuentro que Pablo saluda juntamente con Timoteo y dice siervos de Jesucristo. Somos siervos, somos esclavos de Cristo. Hemos entregado nuestras vidas al Señor para que Dios se glorifique en tu vida, para que tú seas un instrumento en las manos de Dios. Necesitamos obreros para ir a las mies. Necesitamos personas que estén dispuestas a hacer la obra. Gente que quiera decir, aquí estoy, Señor, aquí estoy dispuesto. Gente que vaya donde sus pastores y les diga, aquí estoy, pastor, dispuesto a trabajar mano a mano contigo, hombro a hombro contigo. Porque la mies, la verdad, es mucha, más los obreros pocos, iglesia, muy pocos. En la carta a los Colosenses, mira lo que dice la escritura. Colosenses 1, verso 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, y lo que te decía, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. ¿Te das cuenta? Todos estos textos que te estoy mostrando es para evidenciarte cómo Timoteo estaba ahí. Y si Pablo lo menciona es porque definitivamente para Pablo él era un colaborador grande, era un varón que era fiel en el Señor, y Pablo daba gracias a Dios por la vida de este hombre. Porque era alguien en el que Pablo también podía apoyarse, porque Pablo no podía hacer absolutamente todo. Él necesitaba gente a su alrededor, los demás apóstoles, gente que estuviese creyendo en Cristo y estuviese dispuesto a glorificar el nombre del Señor. En la primera carta a los tesalonicenses, el capítulo 1, verso 1, Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios y Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pocas veces le ponemos atención a esto, pero cuando tú te das cuenta del comienzo de cada una de las cartas que hemos leído, a los filipenses, a los colosenses, a los tesalonicenses, tú te das cuenta que Pablo siempre mencionó a Timoteo. Porque definitivamente él estuvo ahí, al frente, batallando, llevando el evangelio, dando la cara, glorificando el nombre de Dios, sin importar qué sucediese o qué pasase. Ellos confiaban plenamente en que el evangelio tenía que ser extendido y que el Espíritu Santo de Dios iba a estar con ellos y que los había llenado de poder, de autoridad, del fuego, que tenían la verdad, y la verdad no era otra que Jesucristo mismo, que es el que tiene que ser glorificado y exaltado. Entonces te recuerdo, Timoteo fue un varón de testimonio dentro de la iglesia, fue un varón colaborador, pero a la vez fue un varón fiel en el Señor. Y si miras, ya para terminar, la primera carta a Timoteo, el capítulo 1, el verso 2. A Timoteo, verdadero hijo en la fe. Gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Eso me impacta, porque Timoteo fue un verdadero hijo en la fe. Para que la palabra diga un verdadero hijo en la fe, es que hay muchos que creen estar en esa fe, hay muchos que creen ser hijos de Dios, pero realmente no lo son. Necesitamos ser verdaderos hijos en la fe. Necesitamos colocar nuestra mirada día tras día en Jesucristo y decirle, Señor, gracias. Llévame hasta el final. Dame las fuerzas necesarias para cumplir con tu plan, con tu propósito sobre esta tierra. Alguien se estará preguntando y diciendo, pero ¿cómo lo hago, pastor? No sé cómo hacerlo. Solo dispón tu corazón, porque cuando Dios encuentra un corazón dispuesto, Él empieza a llenarlo y Él empieza a usar tu vida en las maneras en que tú no piensas. Tú podrás ganar a muchos para Cristo, y vuelvo y te repito, a causa de tu vida, de tu ejemplo, de tu testimonio, de tu fe. Por eso estamos diciendo acá, Timoteo era un verdadero hijo en la fe. Había creído en Cristo, su abuela, su madre le habían enseñado a caminar con Dios. Su nombre, vuelvo y te recuerdo, su nombre significa aquel que siente amor o adoración a Dios. Y él amaba a Dios, Timoteo amaba a Dios. No lo amaba porque lo habían presionado, porque lo habían obligado, porque él había tenido una relación genuina con el Señor.
porque era un verdadero hijo en la fe. Y él lo evidenciaba y Pablo lo podía ver. Allí mismo en la primera carta a Timoteo, el capítulo 1, el verso 18. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes, en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, y hay mencionados personajes que eran Himeneo y Alejandro, que Pablo mismo dice a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Pablo mismo le decía a Timoteo, o sea, que esa fe, ¿cierto? ¿Sí? Permanezca en tu vida, que milites obviamente con esa buena milicia, porque él estaba hablando y colocando el ejemplo de que la vida cristiana era una batalla, que camináramos como soldados en Cristo Jesús. Y eso mismo le decía Pablo a Timoteo: camina en esta carrera como un buen soldado de Jesucristo, mantén la fe, mantén la buena conciencia. No naufragues en tu fe. Ojo con esto, naufragar es perderte. Y algunos, aunque algún día colocaron su fe en Cristo, definitivamente naufragaron, se perdieron. Es el tiempo de que seamos verdaderos hijos en la fe. No tantas palabras, sino que realmente mi actuar, mi vida, mi vivir sea para Cristo. No te dejes perder en tu fe, día tras día, mañana tras mañana. Que el Espíritu de Dios pueda estar en tu vida y que el Señor te pueda llevar a grandes cosas del plan que Dios tiene sobre tu vida. Que este hombre, Timoteo, sea un ejemplo claro para nosotros de lo que el Señor quiere para cada una de nuestras vidas. Yo quiero que cierres tus ojos. Padre, yo oro en esta hora para que tú levantes, Señor, un remanente lleno de tu Espíritu, Padre. Que volvamos a cumplir con el propósito con el cual tú nos colocaste sobre esta tierra. Inquieta los corazones. Levanta hombres y mujeres que estén dispuestos a hacer la obra, que sean fieles, que sean colaboradores, que sean de testimonio, Señor, para cumplir con este propósito. Verdaderos varones y mujeres, hijos en la fe, Señor, en Cristo Jesús. No los sueltes, Señor. Que su fe no naufrague, que su fe no se pierda, Padre, sino que estén direccionados, firmes en la voluntad en la que tú quieres para nosotros. Yo te lo pido de todo corazón, Señor. Levanta siervos, obreros, Señor, que estén dispuestos a trabajar en la obra, Padre. Yo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Tú que eres el Dios de imposible, Señor, levanta verdaderos siervos que estén dispuestos a llevar las buenas nuevas del Evangelio, Padre. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Que mientras estemos en esta tierra, tu propósito, tu voluntad, Señor, se cumpla. Que hayan corazones dispuestos. Quita toda dureza en los corazones. Quebranta ese corazón duro. Quebranta ese corazón, Señor, que se ha olvidado de ti, Dios. Y levántales, Señor, levántales para la gloria, para la honra tuya. Úsalos en gran manera. Hazles saber que tú quieres tomar sus vidas y usarlas para tu gloria, para tu honra, Padre. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Que antes de tu venida, Señor, podamos cumplir con la meta, con el propósito, con tu voluntad, Dios mío. Que seamos varones y mujeres de testimonio. Y perdónanos, Señor, cuando no lo hemos sido, Señor, cuando hemos sido tropiezo para otros. Padre, perdónanos, Señor. Pero queremos ser esos varones, esas mujeres que den testimonio del Dios vivo, que cumplan con el plan, con el propósito divino, Señor. Hoy te lo rogamos, hoy te lo pedimos, Padre bendito, es en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por este momento, Señor, porque siento que tu presencia ha descendido en toda esta hora sobre cada vida y cada corazón. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, por los siglos de los siglos. Es en Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amados, este hombre es un gran ejemplo para todos nosotros. Así que reflexionemos sobre lo que el Señor ha hablado en esta hora y que seamos verdaderos hijos en la fe. Si no tomaste
o no pudiste escuchar este mensaje completo, te invito a que lo hagas. Créeme que serás bendecido, edificado. Te invito también a que compartas este mensaje con otros para que la palabra de Dios se extienda, para que pueda llegar a muchas más vidas. Nosotros cumplimos con entregar la palabra, pero si tú eres ese instrumento, permítele a Dios usar tu vida para que este mensaje y lo que el Señor nos entrega día a día llegue a muchas más vidas y a muchos más corazones. Te mando un fuerte abrazo, Dios te bendiga y te guarde, que tengas un resto de día en victoria, en bendición, y que este mensaje realmente nos haga reflexionar sobre nuestra verdadera fe en Cristo Jesús. Un abrazo, Dios te guarde y te bendiga.